use este siervo inútil y que hoy Dios le ayude a no solo escuchar, sino a atesorar su palabra y que se haga práctica en usted de tal manera que podamos llevarla a la práctica. Oremos, Padre Santo. Señor, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces, Señor, nuestras faltas. Pero en esta mañana, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu, que lo escudriña todo, lo sabe todo, Dios, pueda usar mi vida y pueda, Señor, tu palabra hacerse viva, Señor, de tal manera, Señor, que produzca un efecto en nosotros. Que podamos atesorarla y valorarla, Señor, como tú lo demandas en tu palabra. Que pueda ser agradable a nuestros oídos y deseada en nuestro ser como tesoro, como oro más fino y puro, Señor. Yo te ruego que uses mi vida y que mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, podamos conocerte a través de ella y Dios reflejar esa gracia y ese amor que en tu Hijo Jesucristo hemos recibido abundantemente. Señor, que todo lo que hagamos esta mañana sea para la gloria, Señor, de tu nombre. No hay otra cosa a la que fuimos llamados sino a exaltar tu nombre, Señor, a través de nuestro estilo de vida, pero a través de nuestro canto, de nuestra voz, Señor, poder glorificarte, dando el honor y la gloria de vida a tu santo y bendito nombre, como el único Dios verdadero que tú eres, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo ruego y te lo suplico, y seas tú hablando a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo escribiendo esta carta, la llaman la carta del gozo, y usted va a encontrar a lo largo de ella, son 4 capítulos, bien vale la pena tomar un tiempo para escudriñarla, leerla, y entonces vamos a darnos cuenta por qué el apóstol Pablo la llama la carta del gozo. En algunas ocasiones se nos ha dicho que sí, efectivamente Pablo estaba preso cuando escribe esta carta a nuestros hermanos, pero la manera en que lo escribe a mí me impacta, porque después de estar mucho tiempo encarcelado, tal vez amarrado ahí a sus pies con una cadena, con grillos, poder tener esa alegría, esa plenitud de vida, a pesar de estar encerrado sin la libertad, sin mirar la luz del sol tal vez, donde en condiciones a lo mejor hablando, algunos de nosotros que tenemos mascota, nuestra mascota estaba en mejores condiciones que las que estaba Pablo en ese momento cuando escribió esta carta. Y me llena de gozo saber, y ese es el gozo que debiéramos de reflejar como hijos de Dios, hermano. Dios nos ha dado todo. No sé si a usted le hace falta algo en su vida. Bueno, algunos con cara de amargados, dice el hermano Rigo. Y no creo que sea por el matrimonio, sino tal vez porque no hemos pedido bien, como dice el apóstol Santiago, ¿no? El producto de su amargura no es su esposo, no es su hijo, no es nadie que está a su alrededor, sino a veces usted mismo. Porque las condiciones en que estaba el apóstol Pablo no lo limitaban a vivir de la manera que muchos de nosotros vivimos. La alegría, el gozo debe reflejar en nuestras vidas, porque alguien pagó el precio. Alguien pagó nuestra deuda, alguien nos otorgó la libertad, el perdón total, la libertad total que merecíamos y que nosotros por nosotros mismos jamás la podríamos comprar, cubrir o pagar, hermanos. Dios nos ha dado todo, y lo más maravilloso es que hay esa esperanza viva de que un día le veremos. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. En toda nuestra vida, hermano, nuestro objetivo es darle gloria a Dios.
en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en la manera que vivimos. Esa es nuestra razón principal, darle gloria a Dios, pero solamente a través de Cristo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: hermanos, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Un hombre que estaba al cuidado, como pastor y fundador de esta iglesia, él estaba pendiente, y aunque estaba ausente, no estaba en el momento con ellos cuando escribe esta carta. Hay un recuerdo de ellos siempre en sus constantes oraciones. Siempre hay una memoria. Yo recuerdo a muchos pastores que fueron influencia en mi vida, hermanos y hermanas que a lo largo de mi vida tuvieron parte en la enseñanza, en testimonio, en ayudarme a caminar como hijo de Dios. Y a muchos de ellos les recuerdo con amor. Y con un amor sincero, de verdad. Y es lo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia: doy gracias a Dios. Y la única manera, hermanos, de estar agradecidos con Dios o vivir agradecidos con Dios es por la obra que ha hecho en nuestra vida cuando le hemos entendido. Debe de haber en el creyente una gratitud inmensurable, hermano. Una gratitud que no se puede apagar con nada de las situaciones difíciles que podemos enfrentar. Sin Cristo vivíamos situaciones difíciles, la diferencia es que era sin esperanza. No teníamos un consuelo con nosotros, no había esa convicción y esa seguridad de que Dios estaba obrando en nosotros. Pero hoy, como creyentes, Cristo siempre ha estado de nuestro lado. Y Él siempre procura que como iglesia, como hijos de Dios, nosotros lleguemos a la meta, sigamos progresando, caminando en ese constante crecimiento como hijos de Dios. Desarrollar un amor pleno, un amor sincero. Es lo que el apóstol Pablo les expresa. Un amor genuino, hermanos, hacia los hermanos de la iglesia. Porque era una iglesia sin duda alguna que se amaba, que valoraba, que vivía el amor de Dios en sus vidas. No fueron malos ejemplos, y yo estoy seguro que el apóstol Pablo les dice estas palabras porque en los capítulos posteriores les habla acerca, le da gracias por la ofrenda que recibe de parte de ellos en medio de la tribulación que la iglesia se encontraba. Ellos se esforzaron por ayudar al apóstol Pablo en las condiciones que estaba. Y al escuchar hoy mencionar acerca de las finanzas y la situación que se encuentra en nuestra iglesia, me lleva a pensar a mí que como iglesia estamos esforzándonos no para tener una mega iglesia, una iglesia llena de lujos y de una condición especial, sino para que lo que hace falta y necesario en este lugar sea cubierto. Una iglesia que estaba preocupada por el apóstol Pablo y no estaba en las condiciones que muchos de nosotros hoy estamos. Hoy en Juárez no trabaja el que no quiere. Hay un exceso de trabajo, hermanos, y de verdad una fuente de ingreso y de bendición para todos nosotros. Y el apóstol Pablo alaba y reconoce la participación de la iglesia, la unidad y la comunión que tiene siempre. Y hay un amor genuino y profundo por nuestros hermanos. Y que ese sea el propósito de la iglesia, que todos podamos amarnos de la misma manera. Aunque el hermano Esteban a veces es como piedra en el zapato, eso no impide que ustedes le den de su amor y gracia de la manera que lo han recibido. ¿Sí? No importa cómo es el hermano, la hermana, el apóstol Pablo le dice, y no le habla a algunos hermanos, le habla a la iglesia en general. A cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, le expresa su amor. Le expresa que le recuerda con cariño y con amor por la manera en que la iglesia está viviendo, por la manera en que la iglesia está caminando, por la manera en que la iglesia predica el evangelio. Dice el verso 5, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta hoy. No sé si usted se recuerde cuando vino al Señor, si es que en verdad vino. Y si ya está en el Señor, dígale a su cara que Cristo le ha salvado, que Cristo le ha hecho libre. Pero cuando uno llega al Señor derrotado, bueno, aquellos que hemos venido de una vida de fracaso, de dolor, de sufrimiento, de rechazo, es maravilloso ese día cuando el Señor me reveló su gloria y su gracia y su favor. Y sé que cada uno de ustedes tiene un recuerdo especial de ese momento, aquellos que hemos tenido ese encuentro con el Señor. Y produjo en nosotros un gozo, una alegría, un contentamiento que nada podía pagar, hermanos.
¿Sí? Y a todo mundo usted le compartía, a todo mundo le hablaba a usted de su fe, a todo mundo usted le decía lo que Dios había hecho en su vida. Y en medio de la ignorancia y de la falta del conocimiento, usted expresaba la bendición de Dios otorgada a su vida en sus propias palabras. Y hoy queremos tomar cursos para poder evangelizar y no está mal. Pero como que se ha perdido ese primer amor, ese momento tan especial cuando el Señor llegó a nuestras vidas y trajo a nosotros esa alegría, ese gozo, ese ánimo que durante nuestra vida no habíamos logrado. Porque el Señor es algo especial en nosotros y debe ser algo especial en aquellos que somos sus hijos. Debe de haber una comunión como hermanos, como iglesia, donde siempre que leo los primeros capítulos del libro de Hechos, entra en mi persona un poco de incredulidad, de duda. Señor, ¿será que un día podamos ser como esta iglesia? ¿Cree usted que vamos a ser o ya somos como esa iglesia? Donde nuestro amor, donde nuestra unidad, donde nuestro compañerismo se nota entre nosotros. No sé, hermanos, si le hablo a la iglesia presente, iglesia Agua Viva, no sé si usted tenga algún momento ya sentido lastimado, dañado, rechazado por alguno de sus hermanos. Pero no lo vea a él si se ha equivocado. El pastor muchas veces no ha tenido tiempo de saludarlo, pero eso no significa que él tiene algo contra mí o contra usted. Y es triste a veces ver que en las iglesias hay una diferencia, hay acepciones entre nosotros. Ahí tenemos nuestros grupitos, tenemos nuestros hermanos favoritos, ¿no? Yo no lo he visto acá, pero los animo a que seamos más unidos, a que no veamos las diferencias sociales que tenemos. No somos una iglesia clase media alta. No, muchos de nosotros no vivimos al día. Y gracias a Dios porque algunos nos ha dado la sabiduría para administrarnos y para poder con entendimiento llevar las finanzas que Dios nos otorga. Porque el dinero que usted recibe de su trabajo no es suyo, déjenme le digo. Sí, porque Dios fue el que le otorgó todo lo que usted tiene para realizarlo. La fuerza, la salud, las habilidades, el conocimiento, el deseo, las ganas y todo lo que viene de parte de Dios, que es el que nos motiva. Y por ello nuestra alabanza debe ser a Dios siempre. Pero lo que usted hace, lo que usted tiene, no podría decir, yo creo con libertad, que es mío lo que yo tengo, porque ha sido todo gracias al favor y a la misericordia de Dios, quien nos da en su abundante riqueza, con abundante gracia, para lo suficiente y a veces un poquito más a algunos de nosotros. Señor siempre ha sido bueno. Entonces yo creo que entre nosotros debería haber una comunión específica. No sé por qué muchas veces, y yo creo que es descuido, es falta de interés en que nosotros nos involucremos en los tiempos de evangelismo, en que vayamos a buscar a los perdidos, porque de la misma manera que muchos de nosotros vivimos en Cristo, ellos también viven. Y a más de uno sé que vino al Señor de grande, después de haber vivido una vida perdida sin Cristo. Gracias a Dios por nuestros jóvenes que están aquí y han crecido en la iglesia y han conocido la verdad, pero algunos todavía no han entregado su vida al Señor. Por sus conductas y sus actitudes demuestran que realmente Cristo no está viviendo en sus vidas. ¿Sí? Pero como iglesia, hermanos, ese es el propósito, que crezcamos, que lleguemos al conocimiento, esa unidad y el propósito que Dios tiene para nosotros. A la parte de conocer su gloria, el evangelio siga caminando, que este lugar se llene, y no para tener mejores condiciones, sino para que muchos más conozcan el evangelio. Y Dios está usando nuestras vidas. Él puede cambiar el mundo por sí mismo, no necesita de usted y de mí. Mira, el apóstol Pablo, encerrado en la cárcel, no cesaba de predicar el evangelio. Y una y otra vez exhortando a las iglesias que él había fundado, con las que él había trabajado: sigan adelante, sigan caminando, sigan esforzándose, porque nuestro galardón está en el cielo. Pero esa comunión de nosotros debe de permanecer como el primer día. Y si ha habido algo que se ha desviado, volvamos al camino, hermanos. Y recordemos cuál fue el motivo del llamado, del favor y la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros, para que el propósito de su salvación en nuestras vidas sea alcanzado.
Dice el 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De quién fue la obra que usted y yo conociéramos al Señor? De Él mismo. ¿Sí? Y si bien el Señor no está presente entre nosotros, hoy tenemos al Consolador, el Espíritu Santo, y Él fue el que está iniciando esa obra, y Él es el que la va a llegar a perfeccionar, pero requiere de comunión, de una vida de constante perseverancia en aquello que le compete a los hijos de Dios. Es triste ver hoy en día, hermanos, que muchos en muchas iglesias han menospreciado este día de reunión. Han preferido muchos quedarse en casa, hacer sus actividades, porque tal vez sea el único día, que tienen de descanso en sus trabajos. Y muchos han dejado o han menospreciado el congregarse. Y no porque usted se congrega sea salvo, no me refiero a eso, pero es una bendición tener un lugar donde usted y yo nos congreguemos. ¿Sí? Levantarse con ánimo, con gozo este día, porque voy a alabar al Señor en compañía de mis hermanos, porque vamos a estar en comunión todos juntos y vamos a pasar de un tiempo agradable a más del tiempo que pasamos. Bueno, algunos, ese tiempo es el más importante, ese intermedio que tenemos después del primer servicio y el segundo, ¿no? Pero esa es la motivación de nuestras vidas, debiera ser. El Espíritu Santo es el que nos lleva caminando constantemente en ese crecimiento. Pero se requiere de una comunión con Él, de una dependencia de Él, de una entrega de voluntad y de vida, sobre todo nuestra voluntad al Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros para llevarnos a la perfección? Si no estoy involucrado en las cosas que me van a hacer crecer. Y no quiero decirle que estén todos los ministerios de la iglesia, no, hablo de una comunión, de una relación personal, constante, diaria con Dios, donde el Espíritu Santo es el que está guiando no solo sus oraciones, sino el estudio de la palabra, la comunión con los demás, donde Él está forjando mi carácter, cambiando mis malas actitudes. Como padre me ha sido difícil a veces, y ahora que nomás me queda Esteban de 14 años, tiene mi mocoso, pero a veces es difícil. Porque hay actitudes en mí, y a veces al expresar las palabras, cuando le llamo la atención o le doy un consejo, expresan lo contrario de lo que le quiero decir. ¿Sí? Y en él se levanta una actitud de rebeldía o de inquietud o de disgusto. Y tú puedes verlo por la expresión de tu cara. No sé, yo como padre, a aquellos que son padres, no sé si le ha pasado, yo creo que soy el único raro acá cuando mi hijo entiende lo contrario de lo que le digo. ¿Sí? Está en una etapa difícil y algunos de nuestros hijos están pasando esa situación. Entonces nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder trabajar con nuestros hijos, hermanos, hermanas. Jóvenes, algunos están a cargo de otros jóvenes. Hermanos, hermanas, la llenura del Espíritu Santo es la que va a perfeccionar, es el que ha comenzado la obra en nosotros. Y Él la va a perfeccionar y el día que nuestro Señor regrese por su iglesia, dice la Escritura que vamos a renacer o vamos a resucitar a aquellos que ya murieron en un cuerpo glorificado, donde no va a haber más, va a haber más lucha con el pecado, pero entre tanto usted y yo. Eso debe ser un caminar progresivo, no con retroceso. No puedo ser mejor. Y hablo en términos humanos o en términos de conciencia, porque muchas veces nuestro racionamiento evalúa o pesa nuestro crecimiento en base a nuestras actitudes. Y que sí es cierto, ¿sí? No puedo ser el mismo que era yo cuando empecé a conocer el Evangelio, ahora que he pasado algunos años. Debe de haber una diferencia y debe notarse esa diferencia, ¿sí? Al igual que los bebés, no nacen corriendo, no nacen con dientes, no nacen como cuando ya son adolescentes, ¿verdad? Son pequeños y llevan un proceso en su vida, en su andar. La vida del creyente es similar, pero de la mano de Dios.
en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es difícil para mí creer que un creyente sea cristiano cuando no tiene una comunión con Dios. Y cuando su carácter sigue siendo el mismo de antes de ser cristiano. Así soy yo, mujer. ¿No? Sobre todo varones, aquellos que somos del sur y que Dios nos dio la bendición de estar en esta preciosa ciudad. Vemos ese machismo arraigado muchas veces, donde aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿no? Gracias a Dios porque algunos hemos aprendido a lavar, a planchar, a mapear, y no es porque nuestra esposa nos los demande, ¿no? No, hemos aprendido a amar a nuestra esposa y sabemos que necesita ayuda porque los hijos no son de ella. Usted no ayuda en su casa, hermano, cuando mapea o cuando ayuda a su esposa. Es su casa. Es su responsabilidad de cuidar a sus hijos. Usted no ayuda a cuidar a sus pequeños. ¿Sí? Si cree que le hace un favor a su esposa, no, es su responsabilidad. Usted hizo cosas de hombre, usted afronte las consecuencias. ¿Qué pensó? ¿Que al tener bebés iba a ser igual? Y más si es llorón, chillón, todo le enferma, todo le cae mal. Y lo digo por el mío, ¿no? Era domingo, 9 de la mañana, corriendo para la iglesia, cambiado ya para irme, el mocoso no se vomitaba hasta que yo lo cargaba y en mi camisa. Y así fue por mucho tiempo porque tenía reflujo. Pero es donde se nota la madurez del creyente, hermano, hermana. La compasión, mira lo que el Señor hacía. Si usted lee los evangelios, en su mayoría usted verá el carácter de Jesús reflejado de una manera palpable. Ve cómo amaba a los pecadores, a aquellos que la sociedad menospreciaba. Dime si y aquellos que hemos leído la Escritura, no sé, pero yo nunca he visto que el Señor haya rechazado a ningún ser humano. A todo aquel que vino y buscó ayuda con amor y paciencia, con amor y misericordia. El apóstol Pablo hace lo mismo con la iglesia. Les amo, hermanos. Y no es un amor superficial. Les amo porque me están ayudando, porque me están haciendo. No, era un amor incondicional. No había una razón que me lo motivara a decirle a sus hermanos que los amaba de una manera genuina. Era un amor sincero, un amor genuino, un amor filial, un amor profundo, que no se basaba en lo que podía recibir de ellos. Al contrario, por algo la Escritura dice que es mejor dar que recibir. Pero solamente en Cristo podemos amar de esta manera, hermanos, hermanas. Que nuestro carácter sea formado en la obra del Espíritu Santo, muriendo a nosotros mismos, a lo que nosotros tenemos, a ese mal carácter que a muchos de nosotros nos ha estorbado para desarrollar la madurez y el crecimiento en Cristo. Y a veces se ve algo como algo superficial, ¿no? Es mi carne y es con la que tengo que batallar y estoy batallando. No. El Señor nos demanda que el carácter de Jesús sea reflejado en nuestras vidas, que el carácter de Jesús sea imputado en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. ¿Para qué? Para agradar a aquel que me tomó como su hijo. Y es una lucha, es un esfuerzo que el creyente constantemente tiene que enfrentar. No se da de la noche a la mañana, no aparece con cambios de hábito, no aparece con cursos. No, es algo que con lo que usted y cada uno de manera personal debe de desarrollar, debe de enfrentar, debe de pelear todos los días. ¿Sí? Cuando en su trabajo su patrón es gruñón y por más que se esfuerza no quedan bien las cosas. Hay algunos que son así. Hay algunos esposos que fuimos así. Con nada se nos da gusto. Pero eso era sin Cristo. Ahora con Cristo nosotros debemos de esforzarnos. Y tal vez nos falta mucho para aprender. Y no estoy diciendo con esto de que quédese como está. No. Vamos a seguir perseverando. Porque la obra del Espíritu Santo es esa, perfeccionarnos hasta el día que nuestro Señor regrese. No podemos darnos el lujo, hermano. En la vida cristiana no hay recesos como en los deportes, como en el trabajo, que tomamos un break, un tiempo para descansar.
Si usted se descuida, recuerde que Satanás es un ser astuto, miserable, bajo, y que siempre va a pegar en las áreas de descuido, en las áreas que más duelen. ¿Sí? Por eso, si usted tuvo problemas con el alcohol, no tiene que andar a nada haciendo con sus amigos que sean borrachos. Nada. Si sus vecinos son chismosos y usted tuvo problemas con el chisme, aléjese de ellos. Y ore para que cuando esté con ellos, solo la gracia de Cristo refleje usted para ganarlos para Cristo. No nos hagamos como ellos. ¿Sí? Es separarnos de aquellos que nos entorpecen. Hace muchos años, precisamente más de casi 15 años, tuve uno de mis mejores amigos. Y fuimos amigos, le digo, porque a pesar de que vivíamos en el mundo, llegamos a tal amor donde yo podía llegar a su casa y préstame tu carro y me lo prestaba. Él podía llegar a la mía o hablarme y decirme, Esteban, necesito tu carro, me lo prestas, llévatelo. Donde íbamos a la tienda o andábamos en un lugar y nos íbamos a ver y uno compraba un lonche y se llevaba otro porque nos íbamos a ver. Un amigo de verdad en el mundo, le puedo decir. E hicimos tantas cosas equivocadas, mucha de la mala influencia, creo que fue él en mí, yo también para él. Pero también hubo cosas buenas dentro de, hablando humanamente. Y nos valoramos, nos amamos, nos respetamos como amigos, nos ayudamos. Pero cuando el Señor vino a mi vida, siempre que yo tenía una comunión con Él, aún a pesar de empezar en el camino del Señor, siempre que yo iba a su casa terminábamos haciendo cosas malas, equivocadas. No hacíamos daño a nadie, pero pues te gusta el trago y con él le encantaba el trago, ¿qué más que hacíamos? Y empezábamos con una, con dos y última pues acababa borracho llegando a mi casa o por lo menos tomado. Y recuerdo que cuando el Señor me alcanzó una noche orando, me decía que tenía que limpiar esas áreas que estaban en mí contaminadas. Yo no lo entendía, que tenía que alejarme de aquellas cosas que me estaban haciendo daño y a lo mejor mi oración fue mala. Una vez le he preguntado al Señor por qué, que yo mi deseo hubiese sido que como mi mejor amigo hubiese venido al Señor como yo. Pero mis oraciones un día, cansado del estilo de vida, yo le decía al Señor, quítame todo lo que me estorba. Quítame todo lo que me estorba. Y el Señor fue quitando cosas por cosas y un día llegaron a su casa y en esos años de violencia, junto con su sobrino y un vecino, a los tres los mataron juntos ese día. Y fue algo que me pudo mucho, no pude estar en su funeral, mi esposa no me dejó irme, me pidió que no fuera por la situación en la que él había muerto, aunque sé que él no andaba en esos negocios, hubo gente que estuvo alrededor de él y por estar con ellos en ese momento pues llegó esta situación. Y marcó mucho mi vida, hermanos, mucho tiempo yo viví en sufrimiento como hijo de Dios, en tristeza, porque era como, yo creo que llegué a tener una amistad más que con algunos de mis hermanos de sangre, una amistad de verdad, y me pudo mucho. El Señor, yo en un momento llegué en mi ignorancia a reclamarle al Señor, ¿por qué tuvo que morir? ¿Y por qué no vino? ¿Por qué de mí sí la misericordia, la salvación, y por qué de él no? Y eso marcó mi vida por muchos años. Pero a mi caminar con el Señor siempre me ha dicho, tú pedías, quita lo que me estorba, haz a un lado, aleja de mí todo aquello que me impida crecer, que me impida madurar. Y me decía, Héctor, era un estorbo para ti, era una mala influencia, y por la amistad y el cariño que entre ustedes había, siempre iba a terminar en mal. Y desafortunadamente y para vergüenza mía, nunca pude influir en su vida para bien, empezando en el evangelio con tantas faltas de conocimiento, con tanta inmadurez, puedo decirlo, ¿no? Aunque si bien el Espíritu Santo está en nosotros, pero cuando nosotros nos dejamos que el Espíritu Santo obre y nos guíe, siempre acaba saliendo al frente nuestra carne, y nuestra carne siempre decide mal. Nuestras emociones, sentimientos siempre van a hacer lo incorrecto, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, déjense gobernar, déjense guiar por el Espíritu Santo.
porque Él siempre traerá sabiduría y entendimiento a nuestras vidas. Y siempre nos hará reflejar el carácter y el amor de Cristo. ¿Sí? Así que la tarea del creyente no es algo en lo que nos podamos dar el lujo de descansar o no perseverar en esa gracia, hermanos, en ese caminar. Así que usted y yo estamos como hijos de Dios comprometidos, obligados, es nuestra responsabilidad seguir creciendo. Y dice el 7, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Todos tenemos parte importante, hermano, en el crecimiento de la iglesia. La obra es de Dios, pero usted y yo estamos en medio de ella. Y el propósito de Dios, que al tenernos aquí, es que su nombre sea glorificado, pero otros también conozcan el Evangelio. Pablo no era impedimento estar en la cárcel. Mira lo que dice: les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son partícipes conmigo. Sé que estamos batallando para enviar a los misioneros que están. Y no quiero decirle esto como vanagloria, hermanos. Como familia apoyamos a 2, 3 hermanos también que conocemos de tiempo. Y ha sido difícil, hermanos, a veces porque no es tarea fácil. El pastor mencionaba hace un rato que por eso se llama promesa de fe. Porque al estar consciente usted que lo que usted va a dar no lo está haciendo en sus posibilidades. Pero algo que debe de haber para que esa promesa sea alcanzada es la oración, es la confianza y la esperanza en Dios, hermanos. Dios ha suplido todas nuestras necesidades. No sé si usted tenga alguna o Dios se haya olvidado de alguna de ellas, pero que yo recuerde, Dios ha sido fiel en mi vida y en mi familia. Y a veces ha sido de lucha. Estos días, estos meses de mi trabajo ha habido situaciones en cuanto a la finanza. He tenido unos problemas con algunos carros, con algunos clientes, porque hice trabajos que no debía hacer sabiendo que podían resultar en ¿cómo se llama? Pues pérdida más bien, porque desde un principio yo debía haber sido sabio en cuanto a la manera en que les di el trabajo al cliente. Hay una garantía en ello y dentro de la garantía, si el motor o carro falla, hay que responder. Y uno de ellos me salió mal sabiendo que no debía haberlo hecho. Tengo que pagar hoy una fuerte cantidad y eso me ha atrasado. O me lleva apenas al corriente, porque la ofrenda que tenemos para los hermanos, siempre procuro que sea al inicio del mes, no al fin. Pero ha sido por descuido de no orar al Señor para que supla y sea Él obrando en nuestras vidas. Sé que lo hace y las veces que lo he hecho el Señor ha sido fiel. Así que le animo en esta área. Si usted se comprometió, el Señor va a suplir, confía en Él. Y no dejemos de que la iglesia siga trabajando para seguir enviando a nuestros hermanos, para que ellos sigan haciendo el trabajo y que usted y yo no vamos a ir hasta esos lugares donde ellos están a hacerlos. Pero es nuestra responsabilidad. Es lo que tenía la iglesia de Filipenses. Pablo estaba en la cárcel, pero ellos mandaban, ellos llevaban, ellos se preocupaban por sostener, por ayudar a aquel que había plantado en ellos en el Evangelio, aquel que había formado esa iglesia. Había gratitud, era un amor recíproco, era una gratitud recíproca. Ambos estaban siendo beneficiados, tanto Pablo como la iglesia. Al recibir el aliento, la motivación y el ánimo de Pablo, al escuchar esas palabras, y qué gratificante es escuchar cuando un hermano nos dice, nos expresa con cariño que nos ama. Es reconfortante cuando en momentos de prueba, de lucha, vienen y estoy orando por ti. Es motivación y es maravilloso eso. Yo sé que muchas veces no es de nosotros, es de Dios que está obrando en nosotros. ¿Sí? El escuchar que oran, que están ahí detrás de nosotros, aunque nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y sé que hay muchos que están orando por cada uno de ustedes, en especial el pastor. Hay muchos, no estamos solos, hermanos. Y si te sientes, ha permitido que Satanás susurre a tu oído, que nadie se interesa por ti, que nadie te ayuda, que nadie te aporta, que nadie te consuela, que nadie te anima. Escucha la voz del Espíritu. Y verás que Él está de tu lado y Él siempre está susurrando palabras de bendición a tu vida.
siempre está diciéndote: no desmayes, anímate, yo estoy contigo. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue perseverando. Porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes en el entrañable amor de Jesucristo. ¿De qué manera nos ha amado Cristo, hermanos? Ve el estándar que pone. No el estándar ni siquiera del pastor. Y estoy seguro que Pablo, al hablar de esta manera, no estaba hablando en su capacidad de que él tenía para amar, sino en la misma manera que Dios le derrama su amor así. Así debe de ser nuestro amor. Ese es el estándar, a la altura de Jesucristo. Un amor genuino, profundo, como les decía hace un momento. No un amor eros, como se denomina de alguna manera, ese amor de atracción, o ese amor interesado. Si tú me das, yo te doy. Si tú me ayudas, te ayudo. Si tú haces esto, yo lo hago. No. Es un amor desinteresado, un amor verdadero, hermano, hermana. Un amor que debe de motivarnos a dar el mismo amor, porque eso es lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Dice que se despojó de sí mismo, de toda la deidad, no de la deidad, de la comodidad. Si hablamos, si el cielo, si pudiéramos decir que el cielo tiene comodidades, en la manera en que nosotros lo percibimos, Él se despojó de toda su gloria como Dios para vivir entre nosotros y mostrarnos el más profundo amor que jamás alguien de la humanidad nos puede dar. Ni siquiera tu papá y tu mamá puede amarte a la medida que Cristo te ama. Y eso debemos de estar bien conscientes como creyentes. Cristo nos amó más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Y te amó de tal manera, hermanos, que no le importó tu condición. A pesar de haber sido lo que eras, de haber vivido como vivías, Él te amó de tal manera que al amarnos nos otorgó el perdón total. No es parcial, no es que si tú haces esto te perdono más, no es que si tú creces te amo más, no. El amor de Dios es absoluto. No le falta ni le sobra, ¿sí? Y ese entrañable amor del que el apóstol Pablo habla a la iglesia es el mismo amor con el Señor, que el Señor nos ama, pero ese mismo amor también nos es demandado, hermanos. De esa manera también nosotros deberíamos de amar. Así que peleemos con nuestro orgullo, hagamos a un lado nuestra soberbia muchas veces y aprendamos a amarnos como tal. Iglesia, el propósito de Dios, que es que a través de nuestro amor los demás conozcan que realmente nos amamos. Amor total. Amor por igual, tanto unos para con otros. Ni para los que predican, ni para los que barren. No debiera haber una diferencia, ni para los que dan, ni tampoco para los que no dan. Para los que ayudan, como para los que no. Dios nos amó con un amor entrañable, pero a esa medida nos es demandado amarnos. Porque a través de ese amor también nos perdonamos, también nos motivamos, también nos alentamos unos a otros. El amor entrañable de Jesucristo es el que debe reinar en nuestras vidas. Y todavía les dice, si no es suficiente, y esto pido en oración, que dice que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la única sabiduría verdadera que el ser humano puede adquirir viene de Dios, hermanos. No importa cuántos cursos, cuántas maestrías, cuántos doctorados, cuántos diplomados usted pueda tener, hablando académicamente. Ninguno le añadirá la sabiduría que solo Dios puede dar cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no le hablo de que sea usted un científico cuántico que sepa todas las ecuaciones y todas las, ni siquiera eso se compara a la sabiduría y al conocimiento que Dios nos da.
Porque con la sabiduría de Dios hemos aprendido a apartarnos del mal. Hemos aprendido a vivir a convivir con aquellos que no son muchas veces de nuestro agrado, a perdonar las ofensas de aquellos que nos han ofendido, de amar aún. Una serie del pastor que predicaba cuando hablaba del sermón del monte y la bienaventuranza, cuando el Señor les dice a los fariseos que si nuestro amor, o más bien a los discípulos, que si nuestro amor no sobrepasa el de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Porque el amor de ellos era con interés y el nuestro debe ser así, desinteresado. Y si ya lo tenemos, podemos seguir creciendo. ¿Será que se puede seguir creciendo? Como hijos de Dios creo que sí. Usted y yo debemos de seguir perseverando, puliendo, luchando, buscando la manera de que ese amor que hemos recibido sea manifestado a través de una manera palpable. Abundar en amor más y más, en ciencia y en conocimiento. Conocimiento de Dios, no por saber cómo vive usted, no. Habla de que conozcamos a nuestro Dios, porque el conocimiento que Él nos otorga, que Él nos da, es el que hace la diferencia en nosotros para que podamos evidenciar la verdad del Evangelio en nuestras vidas. ¿Ya está bien el reloj ese que tenemos aquí? Sí, ya está bien. Así que, hermanos, si el apóstol Pablo, su anhelo para la iglesia de Filipenses, y no de Filipos, y no solo creo que para esta iglesia, lo he visto en algunas otras cartas también, el amor que debe de haber en la iglesia y el propósito de la iglesia, yo creo que nuestra iglesia ha crecido, ha ido creciendo paso a paso. Ya no somos los mismos que cuando llegamos. Y el pastor tiene cara de adulto, cuando llegó era un niño. Y hemos crecido, y no hablo físicamente, sino espiritualmente, hemos madurado. ¿Sí? Y eso es maravilloso, hermanos, que cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, hay cambios. Hay evidencia de que Dios está obrando en nosotros y hay ejemplos vivos de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Y dice el verso 10 y el 11 para terminar, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para alabanza, para la gloria de nuestro Dios. Todo lo que podamos lograr en esta vida, hermanos, aquí se va a quedar materialmente hablando. No importa cuánto usted acumule, cuánto tenga usted, llegue a ser usted más rico de la iglesia Agua Viva o de Ciudad Juárez, no importa cuánto usted pueda tener, todo se quedará aquí. Pero el propósito que usted y yo tenemos no es enriquecernos, no es adquirir posesiones, no es tener pertenencias, sino para la gloria de nuestro Dios. La vida sincera se manifiesta en una conducta irreprensible, hermano. Actitudes, cualidades, carácter. Es sinónimo de madurez y crecimiento. Un buen carácter, una buena actitud, una buena perseverancia, una vida diferente, habla de eso. Y para poder ser llenos de justicia tenemos que seguir perseverando en esos frutos. Gálatas habla acerca de del fruto del Espíritu y no deben ser ajenos al pueblo de Dios. Todos nosotros debíamos de vivir de esa manera. En ese fruto del Espíritu Santo, dando a los demás, recibiendo de los demás, pero es en base a esta perseverancia, a esta comunión, a este crecimiento en cuanto al conocimiento de Dios y su palabra. La vida cristiana no se basa en hacer, hermanos, en venir, en dar, es en vivir, porque es donde se refleja la conducta. Alguien dijo por ahí que la manera que tú hablas es lo que tú eres. ¿Sí? Y no está equivocado el pensamiento.
¿Qué es de lo que más usted y yo hablamos? ¿Qué es lo que usted y yo más reflejamos en nuestras vidas? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón verdaderamente? ¿Cuál es el deseo? ¿Hacia dónde está cuáles son nuestras metas de vida? No sé, no podría entrar en su mente y decirle si está bien o está mal, pero nuestro propósito es la gloria de Dios a través de nuestra vida, hermano, a través de lo que somos, a través de lo que hacemos. Llegar al conocimiento de Dios para que Él sea manifestado, sea glorificado en nuestras vidas. Ese es nuestro propósito. Que su nombre sea alabado, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado a través de un estilo de vida como lo tenía la iglesia de Filipenses. ¿Qué nos falta para alcanzar ese estilo de vida? ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? Excepto la persecución. Eran perseguidos. Era una iglesia que vivía persecución. Nosotros, gracias a Dios, hoy disfrutamos en nuestra ciudad. Y si usted quiere venir, viene. Y si usted quiere decir que es cristiano, dice. Y si usted no quiere decir, no lo dice. Pero en el tiempo de esta carta, la iglesia sufría, hermanos. Y lo maravilloso que a pesar del sufrimiento, a pesar de la lucha, a pesar de la necesidad, siempre mostraron el carácter de Cristo. Siempre mostraron el amor de Cristo. Siempre se mantuvieron en la línea, en el caminar con Cristo. Y esa es la meta para nuestra iglesia. Sigamos adelante. Y si le falta algo, hermano, Dios ha sido fiel. Dios no cierra sus oídos a nuestras oraciones. Y si no hemos alcanzado más, es porque no nos hemos esforzado más en cuanto al crecimiento, en cuanto a buscar más de Dios y dar más, porque podemos hacerlo. Y es triste que siendo tantos solamente algunos vayamos a la ganancia de almas. Es triste que siendo tantos solamente algunos participemos en los ministerios de la iglesia. Es triste que siendo tantos muy pocos demos. Es triste que siendo tantos algunos muy poco hagamos pudiendo dar más. ¿Sí? Porque no somos nosotros. Así que yo le animo esta mañana, hermano, confíe en Dios. Busque a Dios, ruéguele a Dios que Él va a hacer en nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Y entonces nuestra iglesia seguirá creciendo, seguirá caminando y dejaremos de estar luchando preocupados por aquellas cosas que no se han cumplido. Seamos fieles, fieles a Dios, para que podamos ser fieles a la iglesia, para que podamos ser fieles a su llamado. Pastor, ánimo, hermanos, que Dios les bendiga y que el amor que hubo en la iglesia a la cual nuestro hermano Pablo escribía sea el amor que nuestra iglesia refleje. Dios les bendiga.